continuamos con esta serie, ¿Quién necesita a Dios? Y hoy es el segundo domingo de nuestra serie, ¿Quién necesita a Dios? Una serie que ha sido y que está siendo muy particular. Les comentaba la semana pasada que era una serie muy particular. De hecho, en la semana recibimos algunos comentarios de algunas personas que se inquietaron un poco el domingo pasado porque no mencionamos ningún texto bíblico. Y eso les generó un poco de inquietud. Les tengo noticias, hoy tampoco. Miren bien. Ahora, fíjense, ténganos paciencia con esto. O sea, esto es una serie y, ¿sabes? Confíen en nosotros. Esto es un domingo a domingo que vamos recorriendo. Fíjense, esto es como si fuera un mensaje de 3 horas y media, ¿verdad?, que tenemos. Pero como yo sé que ustedes no se van a quedar aquí 3 horas y media, ¿verdad?, escuchándonos, ¿verdad? Entonces, lo que hicimos fue que tomamos este mensaje de 3 horas y media y lo partimos en bloques de 42 minutos, ¿sí ves? Pero esto sigue recorriendo y cada domingo va a tomar más sentido. El mensaje de la semana pasada por sí solo no tiene mucho sentido, la verdad. ¿Sí viste? Y el de hoy entonces ya viene como a complementar un poco más, pero no quiere decir que terminamos con todo el sentido del mundo. De hecho, para nada. Hoy probablemente vas a terminar también con una sensación de algo inconcluso. Pero se va armando cada semana esta serie y yo te pido por favor de todo corazón que te mantengas conectado con esto, con esta serie. ¿Y por qué nosotros hacemos esto? ¿Cuál es la razón por la que nosotros hacemos esta serie? Porque hay muchas personas acá en nuestro país, acá en México, que están desconectándose de Dios. Que son personas que de alguna manera se empezaron a alejar de Dios. Y por las razones que sean empezaron a alejarse y están en un momento en donde sencillamente ya no están conectados con Dios. Y probablemente dicen, yo no sé si realmente Dios exista, tampoco sé si Dios no existe. Yo pienso que probablemente Dios está, si acaso existe, pues está muy lejos y no es un Dios que está para mí o no está interesado en mí. En fin, cual sea la experiencia, y les ha colocado a estar en un momento de su relación con Dios totalmente desconectados. Eso es lo que ha sucedido, ¿sabes? Lo que ha sucedido en muchos casos ha sido que probablemente esas personas vieron algo en la iglesia, independientemente cualquier iglesia, o en la iglesia cristiana en términos generales, católica, cristiana, evangélica, protestante, en fin, vieron algo que se les hizo raro, que se les hizo extraño, que se les hizo incongruente. Vieron algunas personas que vienen de esa iglesia o que practican ese tipo de fe y se les hizo súper extraño, se les hizo súper incongruente, y lo que empezaron fue a alejarse. ¿Por qué? Porque no encontraron en el cristianismo algo atractivo. Al contrario, vieron algo más bien que les generó un poco de rechazo. El cristianismo perdió su atractivo y debido a eso ellos se distanciaron. Ahora, no es que se fueron a un lugar en donde ahora es el ateísmo. No, algunas personas sí, pero la gran mayoría no. La gran mayoría se coloca como en un lugar intermedio, en un punto intermedio, en donde no estoy identificándome con alguna religión como tal, no estoy identificándome con alguna fe como tal, pero tampoco estoy del otro lado del ateísmo, ¿sabes? Algunas personas sí, pero la gran mayoría no. La gran mayoría están en ese punto intermedio en donde no se sienten identificados con una iglesia, con una fe, pero por otra parte tampoco es que se sienten totalmente del otro extremo. Y eso es lo que sucede normalmente, ¿sabes? Y esa categoría de personas hay muchas, y probablemente tú estás hoy con nosotros acá. Y yo estoy tan agradecido porque tú hayas recibido la invitación de la persona que te extendió esa invitación para estar acá, porque tal vez tú dices, ¿sabes qué, Roberto? Yo me siento en ese punto intermedio. Yo me siento en ese punto en donde no me identifico definitivamente con ninguna religión. No me identifico con una religión como tal, pero tampoco estoy del otro lado. Estoy en ese punto intermedio. Gracias por venir. Quiero insistirte, gracias. Gracias porque eso habla de la humildad que tú tienes. Y habla de que tú tengas una mente increíblemente abierta para estar con nosotros acá, que tú sabes que esto es una iglesia. Así es que muchas gracias por estar con nosotros. Bien. De hecho, fíjate, si tú eres una de esas personas que se considera en ese punto intermedio, mírame, no te sientas solo en ese punto intermedio, porque la verdad hay muchas más personas de las que nosotros creemos. Yo recuerdo hace algunos años que fui a España, estaba en un viaje de trabajo, iba a algunas reuniones con algunas iglesias, en fin, y estaba en Madrid.
y conocí a una mujer maravillosa, una mujer con una fe increíble, una mujer con una determinación, un liderazgo, una influencia bien interesante esta mujer. Y yo le pregunté acerca de su matrimonio, que me contara acerca de su matrimonio, en fin, y ella me habla y me habló de cómo ella sale sus padres son norteamericanos, vinieron a hacer misiones acá en México y tienen muchísimos años, y ella vivió un tiempo acá, vivió otro tiempo en Estados Unidos, pero ellos salen de Estados Unidos y luego se va con su esposo para España con el deseo se va de misiones con el deseo de plantar o de iniciar una iglesia en Madrid. Y llegó y mira, fue con todas las ganas, fue con toda tú sabes, la pasión que había, su esposo muy emocionado, todos en esa gran jornada. Pero pasó el tiempo, pasaron meses, pasaron años y eran muy difíciles las cosas para ellos. Y las cosas se complicaron para ellos. Y por más de que intentaban lograr plantar esa iglesia, lograr extender el mensaje de Jesús en medio de la comunidad en donde se encontraban, les hizo muy difícil. Y su esposo se empezó a cuestionar algunas cosas con respecto a Dios. Y empezó a cuestionarse algunas cosas con respecto a su fe. Y fue una jornada muy difícil para ellos. Hasta que un día, un amigo de su esposo, que también era misionero, tuvo una enfermedad muy difícil y murió. Y entonces, el esposo de esta mujer que conozco nos dice, para él fue una gran decepción. Y para él fue como que, ¿qué sentido tiene? Nosotros estamos dando nuestra vida acá. Este amigo también dio su vida por completo acá. ¿Y para qué le sirvió? ¿Qué sentido tiene? ¿Sabes qué? Si Dios existe, en nosotros no está interesado. ¿Y qué sentido tiene para mí interesarme en un Dios que yo no le intereso? Esa fue su reflexión. Y entonces él lo que hizo fue que le dijo a ella, mira, ¿sabes qué? Regresémonos, vámonos de acá. Regresemos otra vez a nuestra ciudad, a nuestro lugar, a nuestro país, vámonos. Ella le dijo, no, por favor, sigamos, algo va a suceder. Total de que para el cuento largo corto terminaron en un divorcio. Y él se separó, se regresó otra vez, ella se quedó y siguió haciendo un trabajo, de hecho continúa allá en Madrid todavía. Pero el punto es que esas historias no son únicas. Son historias que suceden de personas que se desconectaron, que vieron algo, experimentaron algo, sucedió algo en sus vidas probablemente y se desconectaron de Dios. Y sabes, eso a mí personalmente me duele tanto. Me duele cuando yo escucho esas historias, como la de esta persona allá en España, pero también como la de muchas personas más que escucho y que me hablan acerca de cómo se desconectaron de la religión o cómo se desconectaron de Dios. Porque no fue que dijeron me voy a desconectar de Dios, sino que empezaron desconectándose de la iglesia o de la religión, pero eventualmente terminaron desconectándose de Dios. Y cuando yo escucho esas historias o cuando leo algo acerca de estas historias, hace algún tiempo leía un libro de Fernando Sabatero en donde habla, ese libro se llama Los 10 Mandamientos, y hablaba de lo absurdo que es creer en Dios. Y es realmente una crítica acerca de los 10 mandamientos. Y yo leía esto y yo escucho las personas y yo escucho estas historias y ¿sabes qué es lo que yo pienso? Yo de inmediato pienso esto que están hablando no son razones para dejar de creer. Este Dios que se está describiendo en este libro no es el Dios que yo encuentro en los diferentes libros que componen la Biblia, ¿sabes? No es ese Dios. Y lo que me he dado cuenta en medio de esta experiencia de escuchar a diferentes personas en su relato de haberse desconectado con Dios o de haberse desconectado de Dios, es que se desconectaron de un Dios que no existía. Que de alguna manera creyeron en un tipo de Dios que no existía. Y por eso el día de hoy el mensaje se llama Los dioses de ningún testamento. Porque no los consigues ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento. Y lo que yo quiero hacer ahora es hablarles un poco de cómo es ese proceso en el que una persona normalmente abandona la fe. ¿Está bien? Y así más o menos se ve. Y eso es lo que vamos a hacer. Miren bien. Abandonar la fe cristiana se ve más o menos así. Creciste en un ambiente religioso, cual sea ese ambiente, ¿bien? Católico, cristiano, protestante o evangélico, como algunas personas también se le conoce con ese nombre. En mi tierra dirían evangélico también, ¿verdad? Ahora, creciste en ese ambiente y tú ibas a la iglesia, el Dios siempre estaba presente en las conversaciones, tu familia era parte de ciertas tradiciones religiosas de esa religión, de hecho te identificabas de esa manera, yo soy católico, yo soy cristiano, yo soy protestante, yo soy evangélico, en fin, y así creciste en un ambiente religioso, es lo que normalmente sucedió, ¿está bien? Y luego
Llegó un momento de tu infancia en donde confirmaste tu fe. Para los católicos pudo haber sido la confirmación o la primera comunión. Para los cristianos protestantes, ¿verdad?, evangélicos, tuvo que ver con ese momento en que nosotros decidimos, en nuestra infancia decidimos y dijimos, ya yo quiero hacer una oración de fe o una decisión de fe. Y hicimos ese paso. Luego pasó un tiempo y lo que sucedió fue esto, que tuviste una transición hacia un ambiente no religioso. Te mudaste, te fuiste a la universidad o probablemente cambiaste de amistades. Bien, y eso fue lo que sucedió. Ahora, miren bien, antes normalmente Dios estaba presente en la conversación porque estabas en un entorno en donde Él estaba presente porque era tu familia. Pero al moverte a ese nuevo ambiente, entonces ya Dios no estaba tan presente en la conversación. Y ya seguías yendo a la iglesia, claro que sí, pero no necesariamente Dios estaba presente en la conversación. Entonces, cuando tú te fuiste a ese nuevo ambiente, llámese como se llame, una universidad, te cambiaste de ciudad o un nuevo grupo de amistades, esto fue lo que pasó. ¿Qué te gustó? Sí, te gustó. Y te gustó mucho. ¿Verdad? Empezaste a tener otro tipo de experiencias, empezaste a tener otro tipo de conversaciones, empezaste a experimentar algunas cosas y lo disfrutaste un chorro y pasó eso. Y lo que sucedió fue que no te diste cuenta, probablemente decías, hoy tengo que ir a la iglesia, o sí ibas también, o no ibas, en fin. Y lo que pasó fue que no te diste cuenta, pero empezaste a desconectarte de la fe. Empezaste a desconectarte. Y llegó un momento en donde esto fue lo que sucedió. Comenzaste a hacer preguntas adultas acerca de tu fe de la infancia. ¿Porque tú mismo te hiciste esas preguntas o porque alguien te colocó la pregunta? Porque probablemente en ese ambiente en donde ahora estabas expuesto, algún profesor, algún compañero de estudio o algún nuevo amigo empezó a hacerte preguntas acerca de la fe que tú dices que de dónde vienes o preguntas en general, y tú empezaste a hacerte preguntas. Y le empezaste a hacer preguntas a la fe de tu infancia, que fue con la que creciste. Y esto fue lo que pasó, que recibiste respuestas basadas en fe a preguntas basadas en hechos. Tú empezaste a preguntar, ¿y qué acerca de esto? ¿Y cómo es posible? ¿Y cómo sucedió esto? ¿Y cómo se logra esto? ¿Y qué pasó con esto? Y las respuestas eran, bueno, es que Dios es así, es que Dios actúa de esta manera, es que la Biblia dice esto. Y todas esas respuestas, que eran respuestas basadas en fe, a preguntas basadas en hechos, no fueron satisfactorias para ti. Y entonces, como no fueron satisfactorias para ti, tú te empezaste o continuó la desconexión. Y llegó un momento, probablemente tú ibas en tu carro, o probablemente fue un fin de semana, o probablemente estabas en la playa, o estabas una noche en tu casa leyendo un libro, viendo una serie, viendo una película, no sé. Pero de repente te cayó el 20 que tú dijiste, ya yo no creo. Ya no creo. En lo que me dijeron desde pequeño, no creo. Y no es que tú hiciste una fiesta, ni hiciste una celebración y colocaste en las redes sociales, de ahora en adelante yo ahora dejaré de ser católico, dejaré de ser cristiano. No. De hecho, hasta te seguías llamando igual. Hasta te seguías llamando católico, cristiano, evangélico, en fin. Pero algo sucedió que tú sabes que dentro de ti te cayó el 20, te desconectaste de Dios. Y te diste cuenta en algún momento que no fue como que fue, voy a tomar la decisión. No, sino que fue, y pasó. Y probablemente esa es tu historia, o no. Probablemente tu historia sea diferente. Y tu historia tiene que ver más bien con un evento o un acontecimiento que sucedió en tu vida. Y que se ve así. Creciste en un ambiente religioso de igual manera. Llegó un momento en tu infancia en donde confirmaste tu fe de igual manera. Y experimentaste un evento devastador para tu fe. Probablemente fue una enfermedad, probablemente fue la pérdida de un ser querido, probablemente fue el divorcio de tus padres, pero algo sucedió grande, fuerte, que te sacudió y probablemente no vino para matar tu fe o para eliminar tu fe, pero sí vino para herirla lo suficiente. Por ese evento que sucedió. Y ese evento sirvió de catalítico. ¿Para qué? Para comenzar a hacerte preguntas adultas acerca de tu fe de la infancia. ¿Por qué sucede esto? ¿Debido a qué? Si mi padre, si mi madre, si ellos eran tan buenos, en fin, y empiezas a hacerte preguntas adultas que no te haces cuando estás pequeño, pero te las haces cuando ya eres adulto y se las estás haciendo a tu fe de la infancia. Y lo que sucedió fue que recibiste respuestas basadas en fe
a preguntas basadas en hechos. Y eso no fue satisfactorio para ti. Y eso no, mírame, eso fue un proceso. Fue un proceso en el que tú te fuiste desconectando progresivamente. ¿Sabes? Fue un proceso. Y mira bien, no es que llegó un momento en el que tú, tomaste una decisión, no, sino más bien fue un proceso. Y fue un proceso en el que probablemente tú no querías desconectarte de Dios, en el que probablemente tú no querías desconectarte de tu fe, de lo que tú habías creído, de la religión en la que te criaste, no querías, pero por más de que intentabas, era muy difícil para ti conciliar al Dios que te dijeron de la infancia con lo que estás viviendo como adulto, debido a ese evento que pasó o a esa situación que pasó. Y entonces, como fue muy difícil, de hecho, hasta sentías que seguir creyendo era irresponsable, porque estabas obligándote a creer algo que dentro de ti tú decías, Dios no existe. Pero no me atrevo a decirlo porque socialmente se ve muy mal. Y si existe, Él no está interesado en mí, es demasiado misterioso. Porque lo que me pasó lo muestra. Tengo una realidad enfrente que evidencia que Dios no está interesado en mí. Porque si hubiese estado interesado en mí, esto no hubiese pasado. Y todos esos pensamientos hicieron que te desconectaras progresivamente de Dios, de la fe, de la religión. Puede que tú me digas, esa no es mi historia. Yo me desconecté porque simplemente, pues nada, fue proceso de razonamiento, en fin, y está bien. Pero independientemente, amigos, independientemente de cuál sea tu historia, algo sucedió, hubo un proceso. Y en la historia de cada persona, miren bien, en la historia de cada persona que se desconecta de Dios, en la historia independientemente de cuál sea la versión de la iglesia o de la fe que se desconectó, catolicismo, cristianismo, bautistas, presbiterianos, metodistas, lo que sea, porque hay para tirar para arriba, ¿está bien? Independientemente de cuál sea la versión del cristianismo de la que te desconectaste, hay dos características que siempre están presentes en la historia, en esas historias de personas que se desconectaron. Y muy probablemente sea la tuya también, esté presente en tu historia, si estás acá con nosotros. Fíjate, estas son las dos características. Alguien me dijo que Dios era de tal y cual forma. ¿Sabes? En la historia de toda persona que se desconecta de alguna versión del cristianismo está siempre presente esto. Alguien me dijo que Dios era de esta forma, que Dios actuaba de esta manera, que este era el carácter de Dios, que Dios era así. Cuando yo desobedecía, entonces aparecían para explicarme cómo era Dios. Y Dios dice esto y Dios hace lo otro y Dios es de esta forma, de otra. Y lo que pasó fue que tú, al crecer y al crecer y al crecer, te desconectaste de ese Dios que alguien te dijo que era. ¿Cómo era? ¿Sí ves? Esa es una característica. La otra característica es, la Biblia dice que Jesús era de tal y cual forma. En la historia de toda persona que termina alejándose o desconectándose de la fe cristiana, siempre hay y me decían, la Biblia dice esto. Y cuando yo hacía algo me decían, la Biblia dice esto. Y cuando yo preguntaba algo, la Biblia dice esto. Y entonces al final del camino, cuando tú te desconectaste, de esto fue de lo que te desconectaste. Te desconectaste de algún Dios que alguien te dijo cómo era. O te desconectaste de la expresión, la Biblia dice esto. Eso fue lo que sucedió. Y yo hoy quiero hablarles específicamente de esto. Alguien me dijo que Dios era de tal y cual forma. La siguiente semana les voy a hablar de la Biblia dice que Jesús era de tal y cual forma. Y les comento, por cierto, que este mensaje de la siguiente semana va a estar muy interesante. ¿Está bien? Ahora, hoy vamos a hablar esto de alguien me dijo que Dios era de tal y cual forma. Y miren, amigos, la verdad es esta. Todos crecimos de esa forma. Todos crecimos de la forma en la que alguien de alguna manera, papá, mamá, sacerdote, pastor, líder, iglesia, comunidad, en fin, alguien nos habló de Dios, que Dios era de esta forma o de otra, ¿sabes? Eso fue lo que pasó. Nos lo dijeron en nuestra infancia y lo que sucedió fue esto, que algunas personas, eso que le dijeron acerca de Dios nunca maduró. Esa comprensión que tuvieron acerca de Dios en el tiempo de su infancia nunca creció. Siempre se mantuvo igual. Esa comprensión no creció. Y al no crecer, llegó la edad adulta con retos, con desafíos, y entonces empezaron a hacerse preguntas. Y cuando vieron a ese Dios que ellos conocían, que era una explicación para un niño, dijeron, no, esto es un cuento de niños. Dios es un cuento de niños, como lo puede ser Santa Claus, como lo puede ser
el ratoncito del diente, ¿no? Ay, perdón. Ok, muy bien, pero esto es cuento de niños. Y eso fue lo que pasó muy probablemente. Y entonces dejaste de creer. De hecho, miren bien, amigos, miren bien, miren bien. Hay quienes no se alejaron de esos dioses y que puede ser que hoy estés aquí. Hay quienes no se alejaron, sino que siguieron creyendo y siguen creyendo en esos dioses de la infancia que nunca maduraron. Y cuando alguien les pregunta algo acerca de esos dioses, o cuando algo sucede, ellos tratan de dar algunas explicaciones que se escuchan más bien como justificaciones para que ese Dios siga vivo, ¿sabes? Y lo que sucede muchas veces es que gente pensante que está alrededor de esas personas se distancia de la fe, porque dicen, ¿qué? Eso que están diciendo es absurdo. Y entonces se mantienen más firmes en su decisión de mantenerse desconectados. Y yo lo que quiero hacer ahora es hablarles de esos dioses de ningún testamento. De esos dioses que probablemente tú te llegaste a desconectar. Y vamos a hablar de 57 de esos dioses. No tanto, está bien. Empecemos por el primero. Y es este. Los dioses con los que crecimos. El Dios guardaespaldas. ¿Cuál es ese Dios? El Dios guardaespaldas es el Dios bueno que promete que nada malo te va a pasar. Nada. Nada malo te va a pasar, ¿sabes? Sino que Él siempre va a ser allí y estar presente y nunca nada malo te va a pasar. Y ¿sabes qué es triste? Que muchísimas personas, muchas personas, yo he escuchado historias de dolor, de sufrimiento, de situaciones que pasaron muy difíciles y que debido a que creían en el Dios guardaespaldas y vieron que ese Dios guardaespaldas sucedió algo muy malo en sus vidas y Él no estuvo presente, entonces su conclusión fue inmediata. ¿Sabes? Dios no existe. De hecho, este punto es tan importante que vamos a tener un domingo completo en esta serie para hablar de esto, para hablar acerca de esto. Porque son muchas las historias, amigos, miren bien, son muchas las historias de personas que yo escucho, historias de dolor, de desesperanza, de mucho sufrimiento, en donde crecieron con la idea de que el Dios guardaespaldas, Dios era ese Dios, porque un Dios bueno jamás va a permitir que cosas malas le sucedan a la gente buena. Un Dios bueno jamás va a permitir que cosas malas le sucedan a la gente buena. Y pasaron cosas malas y dijeron, Dios no existe. De hecho, miren bien, algunas personas toman este concepto del Dios guardaespaldas, esto de que Dios, un Dios bueno no va a permitir que le sucedan cosas malas a la gente buena, toman ese concepto para convertirlo en un argumento de la no existencia de Dios. Y permíteme decirte algo, hoy no se trata de la defensa del cristianismo para nada, pero quiero hacer un pequeño paréntesis, ¿está bien? Eso no tiene sentido. ¿Y por qué no tiene sentido esa propuesta? Amigos, porque el cristianismo se originó con algo sumamente malo que le pasó a alguien extraordinariamente bueno. Y si alguien en el primer siglo se hubiese levantado a decir, Dios es ese Dios que no permitirá que ninguna cosa mala le pase a la gente buena, no hubiese ni siquiera sobrevivido el primer siglo. Porque en el primer siglo la cantidad de cristianos que murieron perseguidos, torturados, asesinados, en fin, por el Imperio Romano o por el templo judío fue muchísimo. No se hubiese sostenido la fe cristiana si alguien se hubiese levantado con esa consigna. Jamás. Por eso te digo, no tiene sentido. Así que si de alguna manera tú creciste con la idea de que alguien te dijo que existe un Dios guardaespaldas, que Él es un Dios bueno, que no va a permitir que cosas malas le sucedan a la gente buena, permíteme decirte algo, ese Dios no existe. Y yo entiendo, miren bien, yo entiendo que esa característica del Dios guardaespaldas para muchas personas es la característica principal del Dios que le hablaron en su infancia. Y por eso vamos a hablar un domingo completo acerca de esto. Pero ¿qué pasó contigo? Pasó de que tú creciste y te dijeron eso. A ti te dijeron que Dios no permitiría que cosas malas le sucedieran a la gente buena. Y tú creciste con esa idea y empezaste a ver la historia de mucha gente buena, probablemente muy cerca de ti, que le pasaron cosas muy malas. Y entonces dijiste, ¿sabes? Dios no existe. Y permíteme decirte algo, qué bueno que dejaste de creer en ese Dios. Porque ese Dios no existe. Veamos el segundo Dios. El Dios complaciente es ese Dios
que es como el genio de la lámpara, ¿sabes? Es el Dios que va a responder a todas las peticiones justas que tú traigas sobre la mesa. Es ese Dios, ¿sabes? Y mírame, no tiene que ser algo grande, no es que, bueno, Señor, yo vengo a pedirte hoy, no te vengo a pedir que cambies el mundo, lo que te vengo a pedir es que, bueno, que me consigas una cita con alguien, ya tengo 30, tengo 40, ayúdame. No es la gran cosa tampoco. De hecho, ni siquiera es para mí, es para un amigo. Es para una amiga. O probablemente, mira bien, o probablemente sí fue algo muy noble. Fue una petición muy noble que trajiste sobre la mesa y le pediste, por favor, ayuda a tal persona en su matrimonio, al hijo de tal persona que está enfermo, por favor, ayúdale tú. Yo entiendo, a mí me dijeron que yo podía acercarme a ti y que tú eras un Dios bueno y que tú eras un Dios justo y que cuando trajéramos una petición justa delante de ti, tú la ibas a responder. Y por favor, y pediste y lo que pasó fue que no recibiste nada. Y cuando no recibiste nada, y por más de que pediste, no recibiste nada, ¿sabes cuál fue tu conclusión? Dios no existe. Y si existe, no está interesado en mí. Y si existe, no me gusta ese tipo de Dios. Y te alejaste. Y te fuiste alejando progresivamente. Y miren bien, el Dios complaciente. Yo pienso que si te alejaste de ese Dios que creíste de que está para contestarle sí a todas las peticiones justas que tú traigas de la manera en como tú las traes, qué bueno. Y yo estoy feliz de que ese Dios complaciente no exista. Imagínate, si Dios hubiese complacido todo lo que yo le pedí a los 15 y 16 años, probablemente tú te hubiese casado con la persona equivocada. Ahora, no estoy justificando nada, ¿está bien? Veamos al tercer Dios. El tercer Dios es el Dios romántico. Es ese Dios que me hace sentir maripositas en el estómago, ¿sabes? Es ese Dios que, si Dios existe, yo tengo que sentir su presencia. Y es que yo debo sentir la presencia de Dios porque si Dios existe yo debo sentir su presencia. Y tomamos eso de las canciones, de lo que leímos, no sé, pero eso es la onda, ¿viste? Que queremos, Dios, para que Dios existe yo debo sentir su presencia. Y entonces, ¿qué fue lo que hiciste? Que oraste, rezaste, te fuiste a campamentos, te fuiste de viaje misionero, te fuiste para tu cuarto y pasaste tiempo hablando, tratando de sentir a Dios. Y no sentiste nada. En lugar de mariposas probablemente sentiste lombrices, no sé, pero mira bien, no sentiste nada. Y entonces, como no sentiste nada, tu conclusión fue esta: Dios no existe. ¿De dónde viene la idea que tienes que sentir a Dios porque Él existe? Alguien te lo dijo. Y sabes, el Dios romántico no existe. De hecho, se me hace muy interesante que uno de los biógrafos de la Madre Teresa, que es una mujer increíble, de una fe increíble, o fue una mujer increíble con una fe increíble, él decía que por muchos meses, inclusive años, la Madre Teresa no sentía la presencia de Dios. Amigos, si tú de alguna manera te alejaste de ese Dios romántico, ¿sabes? O porque te dijeron desde pequeño que la presencia de Dios se tiene que sentir. Y si no se siente, es porque no está presente. ¿Sabes? Ese Dios no existe. Ahora les voy a hablar del Dios más grande de los que no existen, ¿está bien? De los de ningún testamento. Del Dios más grande con el que crecimos la mayoría y que de hecho todos nos apresuramos a zafarnos de ese Dios, pero por más de que lo intentamos, es difícil zafarnos de Él. Y es el Dios condenador. Es ese Dios que controla por el temor y el miedo. Es ese Dios que si algo es disfrutable, no. Que si algo es sexual, no. Es ese Dios que te ama, pero que no le caes bien. Sí. Es ese Dios que de alguna manera está arriba en su trono con dos relámpagos en las manos, esperando a ver cuándo te vas a equivocar ahí, papá, que te equivoques nada más, que te equivoques, ¡Ra!
Sí. Mira, y ¿sabes qué es increíble? Que de ese Dios es muy difícil escapar. Tú no sabes la cantidad de personas con las que yo he hablado que me dicen, Roberto, tengo años sintiéndome culpable por esto y por esto en mi vida. ¿Y sabes qué? Permíteme ser radical en esto. Mira, ¿quién te dijo eso? ¿Quién te dijo que Dios es un Dios condenador que está esperando tu equivocación para condenarte, para señalarte y para que te sientas culpable? ¿Quién te lo dijo? ¿Un sacerdote? ¿Un pastor? ¿Tus padres? Permíteme ser radical en esto. Ese Dios no es real. Y si de alguna manera tú eres de esa pequeña porcentaje de la población que lograste escapar de ese Dios, te felicito. Porque ese Dios no existe. Veamos otro Dios. Y en este Dios la iglesia ha tenido un papel súper horrible. Y es el Dios anticiencia. Es ese Dios que, mírame, es ese Dios, es esa idea que de alguna manera, mira, por una parte, o sea, sí, que tú tienes que distinguir o decidir entre la ciencia innegable y la religión poco confiable. ¿Me explico? Tú sabes, por una parte tenemos todos esos descubrimientos que la ciencia ha hecho que son innegables, ¿ok? Que son innegables. Y por otra parte tenemos todas esas cosas que tienen que ver con la religión, que son como raras, extrañas, poco confiables. Y entonces cuando a ti te han puesto en ese lugar en el que la ciencia innegable está acá y por otra parte tienes la religión poco confiable, pues tú escogiste por la ciencia innegable. Y eso tiene todo el sentido del mundo. Es sumamente lógico que hayas hecho eso. Y si de alguna manera eso fue lo que pasó contigo, pues mírame, fue lógico que te alejaras entonces del Dios anticiencia. ¿Sabes? De hecho, y tal vez alguien en ese proceso llegó a decirte esto: deja de pensar y comienza a creer. Alguien te dijo eso. Ya deja de hacer tantas preguntas. Esto se trata de creer. Y alguien te dijo que la fe en Dios o que lo religioso, todo solo tiene que ver con creer. Y eso no es verdad. Y luego hablaremos de eso en la serie. Pero de hecho, de alguna manera, hasta inclusive probablemente esto fue lo que pasó, amigos. Pasó de que te dijeron, tú tienes que escoger Dios o ciencia. Eso no es verdad. Y te lo voy a demostrar con este auditorio, aquí mismo. A ver, ¿cuántos padres cristianos hay aquí? Levanten la mano. Los padres cristianos, padres, o sea, personas cristianas que son padres, papás. Muy bien. Miren bien. Cuando tu hijo se enferma, ¿a dónde lo llevas? ¿Dónde? Al médico, ¿cierto? Tú vas al médico, lo llevas al médico y cuando llevas al médico, el médico te dice, ¿sabes qué? No te puedo decir nada exactamente ahorita porque tengo que hacerle algunos exámenes a tu hijo. Le voy a tomar algunas muestras de sangre, pero mañana te vamos a llamar por teléfono y te vamos a decir qué es lo que sigue. ¿Está bien? Y tú te vas y tú hablas con tus amigos porque tú eres una persona cristiana y hablas con tus compañeros del grupo de vida probablemente y les dices, o la gente de la iglesia, qué sé yo, y les dices, ayúdenme con esto, por favor, estén orando por esta situación. Y ellos empiezan a orar. Ahora, ellos están orando por ti, están orando por tu hijo, pero tú estás atento al teléfono. Al siguiente día tú te aseguras que esa batería esté cargada y no te mueves de ningún lugar porque tus amigos están orando, pero tú estás pendiente del teléfono. De repente recibes la llamada, ring, al otro día. Y tú contestas y es el doctor, del consultorio del doctor. Y dice, mire, le estamos llamando del consultorio. Sí, ya, yo sé. Ok, bueno, mira, es que ya tenemos aquí los resultados de sus exámenes. Sí, ¿cómo no? Ajá, dígame. Bueno, tenemos que fue lo que ya vimos los exámenes de su hijo y lo que queríamos decirle viendo los exámenes de su hijo es que, ¿sabe? Lo que estamos concluyendo es que Dios tiene que tratar algunas cosas con su familia. Tú le dices, no, compadre. Dígame qué tiene mi hijo. Dime qué tiene, dime cuál es el tratamiento, dime cuáles son las cosas que hay que hacer, dime cuál es el medicamento, dime qué es lo que hay que hacer en términos de ciencia, ¿cierto? Porque es así, porque Dios y ciencia no están desconectados, no es Dios o ciencia, para nada, ¿sabes? Y si de alguna manera tú te viste forzado a abandonar la fe de tu infancia porque alguien te dijo algo en la clase de física, de matemática, de biología, de química, ¿sabes? Lo siento mucho, pero alguien te presentó al Dios anticiencia. Y miren bien, te voy a decir algo que nosotros los cristianos creemos. Te voy a decir lo que nosotros los cristianos creemos y que hemos creído históricamente, o sea, por todos los tiempos. Esto es lo que creemos,
que Dios creó todas las cosas y que cada descubrimiento que la ciencia hace es un descubrimiento de cómo lo hizo. Pero no es Dios o ciencia. Ahora quiero hablarles del último Dios, que es el Dios que llena las brechas. El Dios que llena las brechas. ¿Cuál es ese Dios? Mira, ese Dios es el Dios que aparece convenientemente para ser, no para dar, para ser la explicación de todo lo que no tenga explicación. Entonces, tú agarraste y te fuiste para la plaza comercial, para Galerías, un domingo a las 2 de la tarde, y está ese estacionamiento así. Y tú llegas, y está lloviendo. Y hay una puerta que tú sabes que esa puerta existe y que hay un caminito en esa puerta que tiene techo. Y tú pasas por el frente de esa puerta así con un poco de nostalgia y ves que un carro que estaba estacionado justo enfrente salió y te dejó el lugar para ti. Y tú de inmediato dices, esto es de Dios. Quizás sí, quizás no. ¿Cómo saberlo? O no, lo contrario. Hay algo que tú sabías que iba a suceder y que le habías apostado todo y era una inversión, no era una decisión, no era lo que sea. Y ahí estaba y de repente se cayó y no sucedió. Y ante algo tú dijiste, no era de Dios. Quizás sí, quizás no. ¿Cómo saberlo? Ahora amigos, tenemos que tener muchísimo cuidado con esto. ¿Por qué? Porque cuando alguien levanta su fe sobre el Dios de las brechas, está socavando su fe. ¿Por qué? Por lo siguiente, porque cada vez más la lista de las cosas que no tienen explicación es más pequeña. Y la lista de las cosas explicables es más grande. Y dime si eso no es bueno. ¿O a poco tú no quieres que los médicos puedan descubrir todas las curas a todas las enfermedades? Dime si no sería padre. Y eso no nos tiene que asustar. Para nada nos tiene que asustar. Y si de alguna manera, fíjate bien, si de alguna manera tú creciste con ese Dios de las brechas que se presentaba de una manera súper conveniente para convertirse en la explicación de lo que no era explicación, ese Dios no existe. Y la razón por la que no existe es por lo siguiente, fíjate bien, porque lo inexplicable hoy puede ser lo explicable el día de mañana. Y eso no quiere decir que entonces Dios no exista. Mírame, si todas las cosas tuvieran explicación el día de mañana, lo cual muy probablemente va a suceder, si todas las cosas tuvieran explicación el día de mañana, eso no quiere decir que Dios no exista. De hecho, mira, hay algunos cristianos que creen que Dios creó algún tipo de enfermedades para castigar a la humanidad. Y el hecho de que el hombre esté tratando de conseguir curas para esas enfermedades, está jugando a ser Dios. Eso no es real. Eso no es real. De hecho, mira, permítame decirles algo aquí. Y quiero hacer un paréntesis y me voy a dirigir específicamente a la gente cristiana, a los seguidores de Jesús que están acá. Miren bien, queridos amigos, no tengamos nosotros ningún miedo con respecto a que cada vez más todas las cosas sean explicables. De hecho, si tú eres un cristiano, tú crees igual que yo en ese Dios que está descrito en el libro de Génesis, que creó todo, ¿cierto? Y que Él creó el hombre, creó la mujer, separó las cosas, la luz, y luego cuando terminó de crear, ¿qué fue lo que hizo? ¿Cómo? Descansó. O sea, dejó de crear. ¿Y sabes qué significa eso? Que lo que la ciencia hace es observar lo que ya ha sido creado para poder entender. Y todo a lo largo de los años y los años y los años, no es que haya algo nuevo que se haya creado, es que todo ha venido corriendo y formándose debido a lo anterior, y en una suerte de evolución de alguna manera, y en una suerte de causa-efecto que jamás va a detenerse, las cosas se pueden explicar. Y qué padre, porque es la ciencia explicando cómo Dios creó las cosas. Pero no tienen que tener temor con respecto a eso. ¿Sí? Amigos, estos dioses de los que les acabo de hablar no son razones para abandonar la fe. No son razones. De hecho, permíteme colocártelos todos acá. Estos son los dioses de ningún testamento. Y mira bien, si tú de alguna forma te desconectaste de alguno de estos dioses no existen. Estos no son, y de hecho, mira bien, no son razones para abandonar a Dios.
o para desconectarte de Dios. Porque el hecho de que estos no existan no quiere decir que sí exista uno. O no quiere decir que no exista uno. Claro que sí. Y tal vez tú me preguntas, Roberto, pero ¿y de dónde salieron todos esos dioses? Mira, no sé. Con exactitud no te sabría decir. Te podría decir algo. Una de las cosas que yo creo es que alguien tomó algo y lo desvirtuó. Y lo desvirtuó. ¿Por qué? Porque si tú me preguntas, ¿Dios te puede proteger de cosas malas? Sí, claro que sí. Pero eso no quiere decir que nunca jamás algo malo te pase. Dios es un Dios que está para responder y para contestar algunas peticiones que tú traigas. Claro que sí. Pero eso no quiere decir que tú tienes un sí asegurado a la petición que tú traes delante de Dios y que te la va a contestar exactamente como tú quieres que te la conteste. ¿Y Dios se puede llegar a sentir su presencia? Sí, se puede llegar a sentir su presencia, pero el hecho de que no la sientes no quiere decir que no existe. Mírame, yo no siento a mis hijos ahorita y ellos existen, te lo puedo asegurar. El punto es este, amigos, de alguna manera alguien tomó algo y lo desvirtuó, ¿sabes? Ese es el asunto. Y sabes, mira bien, hay algunas personas probablemente en este auditorio que han venido creyendo y que se mantienen creyendo en alguno de estos dioses. Y para ustedes les digo con muchísimo respeto lo siguiente, es cuestión de tiempo que un evento suceda en sus vidas para que su fe se desvanezca. Y a todos los que están acá, que de alguna manera se alejaron o que de alguna manera dejaron de creer o que se encuentran en ese punto intermedio que tú me dices, Roberto, yo me identifico con eso, yo no puedo decir que yo soy un cristiano o un católico, pero tampoco puedo decir que soy un ateo o sí, no sé, y que estás en ese momento, a ti te quiero hacer una pregunta que es muy importante y es esta pregunta: ¿en dónde se originó tu visión del Dios en el que te cuesta tanto creer? ¿Pudieses pensar eso? ¿Pudieses pensar un poco de dónde viene la idea de Dios, de ese Dios que te cuesta tanto creer? Alguien te lo dijo, un sacerdote, un pastor, un líder, tu papá, tu mamá, alguien te dijo, y te pregunto algo, eso que te dijeron, mira bien, eso que te dijeron, de alguna manera maduró, de alguna manera ampliaste la comprensión de Dios, de alguna forma tú te metiste para tratar de ampliar la comprensión de ese Dios que te dijeron en la infancia. De hecho, permíteme planteártelo desde otro lugar. ¿Está bien? Te hago esta pregunta. ¿De dónde vienen los niños? Depende de quién pregunte, ¿cierto? Porque si tienes 5 años, la respuesta que tú le vas a dar a ese niño es: los niños vienen de la panza de mamá. Y si tiene 12 o 13 años, le vas a hablar de la fecundación. Y si ya está más grandecito, ¿verdad? La preparatoria, universidad, si acaso hacen esa pregunta, ¿verdad? Tú lo que vas a hablar es que vas a hablar en términos de responsabilidad o vas a hablar en términos de las implicaciones que hay alrededor de todo este tema, ¿cierto? Ahora, ninguna de esas 3 respuestas son mentiras. Ninguna. Simplemente, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros como adultos nos ajustamos a la capacidad del niño, ¿cierto? Y mi preocupación es esta, amigos. Y mírame, si tú estás hoy con nosotros y estás en ese punto intermedio, yo no quiero que vayas a pensar que yo te traje aquí para señalarte para nada, porque todo esto es responsabilidad de nosotros, la iglesia. Yo no quiero que vayas a pensar eso, ¿está bien? Pero mi preocupación es esta, que en cuestión de Dios, tú todavía sigas creyendo que los niños se hicieron en la barriga de mamá. El día de hoy, mírame bien, el día de hoy no se trató de una explicación o una defensa del cristianismo. No, hoy no fue eso. Hoy no fue eso. Hoy simplemente fue decirte que tú probablemente te desconectaste de Dios innecesariamente. Porque te desconectaste de un Dios que nunca existió. Pero eso no quiere decir que no exista un Dios. Y que esta historia va a continuar, que esta serie continúa. Y que la siguiente semana yo les voy a hablar a ustedes de la otra parte, de eso de la Biblia dice que Jesús es de tal y cual forma. ¿Está bien? Y te advierto un poco, la siguiente semana va a estar complicado. No se ha resuelto nada todavía, ¿cierto? Y sientes como que no se ha resuelto nada todavía. Estamos recorriendo camino. No te desconectes, mantente conectado. ¿Está bien? Permítame
orar. Dios, quiero darte muchísimas gracias por el día de hoy. Gracias porque de alguna manera el día de hoy puede servir para desmistificar eso que de alguna forma nos han dicho o con ideas que hemos crecido. Dios, gracias porque de alguna forma el día de hoy pueda servir para algunas personas detenerse a reflexionar y a decir, oye, vale, sí es verdad. De ese fue, o alguno de esos fueron dioses de los que yo me desconecté. Y que a partir de esto ellos puedan decir, sabes, estoy entendiendo un poco más. Y permítenos, Dios, a nosotros seguir ampliando nuestra comprensión acerca de ti para que nuestra fe cada vez madure más y sea más sólida. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén.